Hace mucho, mucho tiempo, en la antigua tierra de Judá, vivía un hombre llamado Isaías. Llegó al mundo durante una época profundamente compleja, una época en la que el pueblo elegido de Dios estaba dividido en dos reinos, Israel al norte y Judá, su hogar, al sur. El primer versículo del libro que lleva su nombre nos da un registro preciso de su época. La visión sobre Judá y Jerusalén que tuvo Isaías, hijo de Amoz, durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta fue una época de cambios inmensos y rápidos, y el pueblo de su nación se enfrentó a numerosos desafíos significativos. La crianza de Isaías tuvo lugar en la histórica ciudad de Jerusalén, un lugar de suma importancia para el pueblo de Dios. Desde su infancia, estuvo inmerso en las enseñanzas sobre Dios y las leyes sagradas que se habían transmitido al pueblo. Isaías estaba muy interesado en el mundo que lo rodeaba. Observaba atentamente a la gente y prestaba mucha atención a cómo vivían y se comunicaban entre sí. Se preocupó mucho al ver que las diferencias entre lo que hacían las personas y lo que hacía Dios eran cada vez mayores. El rey Uzías gobernó Judá cuando Isaías era joven. El libro de 2 Crónicas nos da una idea de esta época. Buscó a Dios durante los días de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Dios lo ayudó mientras buscó al Señor. Gracias a esto, el reino tuvo un largo período de gran prosperidad. Se construían muchos edificios nuevos, había abundancia de alimentos, y el ejército era fuerte. Todo esto sucedió ante los ojos de Isaías. Vio crecer las ciudades y a los soldados trabajar arduamente para prepararse para proteger su país. A primera vista, parecía que todo marchaba bien y que todos eran felices. Pero la perspicacia de Isaías vio más allá de la aparente prosperidad y los problemas que crecían bajo la superficie. Empezó a ver que se ignoraban graves injusticias. Se estaba produciendo una clara separación. Algunos se enriquecían cada vez más, mientras que otros se empobrecían cada vez más. Ay de los que añaden casa a casa y campo a campo hasta agotar el espacio y viven solos en la tierra, escribió en el 5º capítulo de su libro, en respuesta a este mismo problema. Esta situación era fundamentalmente injusta y profundamente perturbadora para Dios, como Isaías pudo ver claramente. Debido a que esta situación rompía el pacto, Isaías escribió algunas de sus profecías en forma de costilla, palabra hebrea que significa demanda por el pacto. Dios se muestra llevando a su pueblo a juicio y llamando a la naturaleza a testificar en su contra en la poderosa parábola de la viña, en Isaías capítulo 5. Era triste porque Dios había hecho todo lo posible por su viña. Esto le hizo preguntarse, ¿qué más podía haber hecho? La gente fue la culpable del fracaso, lo que es un poderoso recordatorio de que la gracia de Dios no exime la responsabilidad humana. Más aún, se estaba produciendo un declive espiritual. Mucha gente se estaba alejando del único Dios verdadero, el mismo Dios que milagrosamente había liberado a sus antepasados del trabajo en Egipto. En cambio, adoraban a dioses falsos e ídolos, lo que entristeció mucho a Isaías. Al observar estos acontecimientos, estaba seguro de que algún día tendría que denunciar estas crecientes injusticias. Al mismo tiempo, el mundo fuera de Judá se volvía cada vez más siniestro. Asiria era un país poderoso que se fortalecía rápidamente. Hace mucho, mucho tiempo, en la antigua tierra de Judá, vivía un hombre llamado Isaías. Llegó al mundo durante una época profundamente compleja, una época en la que el pueblo elegido de Dios estaba dividido en dos reinos, Israel al norte y Judá, su hogar, al sur.
El primer versículo del libro que lleva su nombre nos da un registro preciso de su época. La visión sobre Judá y Jerusalén que tuvo Isaías, hijo de Amoz, durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta fue una época de cambios inmensos y rápidos, y el pueblo de su nación se enfrentó a numerosos desafíos significativos. La crianza de Isaías tuvo lugar en la histórica ciudad de Jerusalén, un lugar de suma importancia para el pueblo de Dios. Desde su infancia, estuvo inmerso en las enseñanzas sobre Dios y las leyes sagradas que se habían transmitido al pueblo. Isaías estaba muy interesado en el mundo que lo rodeaba. Observaba atentamente a la gente y prestaba mucha atención a cómo vivían y se comunicaban entre sí. Se preocupó mucho al ver que las diferencias entre lo que hacían las personas y lo que hacía Dios eran cada vez mayores. El rey Uzías gobernó Judá cuando Isaías era joven. El libro de 2 Crónicas nos da una idea de esta época. Buscó a Dios durante los días de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Dios lo ayudó mientras buscó al Señor. Gracias a esto, el reino tuvo un largo período de gran prosperidad. Se construían muchos edificios nuevos, había abundancia de alimentos, y el ejército era fuerte. Todo esto sucedió ante los ojos de Isaías. Vio crecer las ciudades y a los soldados trabajar arduamente para prepararse para proteger su país. A primera vista, parecía que todo marchaba bien y que todos eran felices. Pero la perspicacia de Isaías vio más allá de la aparente prosperidad y los problemas que crecían bajo la superficie. Empezó a ver que se ignoraban graves injusticias. Se estaba produciendo una clara separación. Algunos se enriquecían cada vez más, mientras que otros se empobrecían cada vez más. Ay de los que añaden casa a casa y campo a campo hasta agotar el espacio y viven solos en la tierra, escribió en el 5º capítulo de su libro, en respuesta a este mismo problema. Esta situación era fundamentalmente injusta y profundamente perturbadora para Dios, como Isaías pudo ver claramente. Debido a que esta situación rompía el pacto, Isaías escribió algunas de sus profecías en forma de costilla, palabra hebrea que significa demanda por el pacto. Dios se muestra llevando a su pueblo a juicio y llamando a la naturaleza a testificar en su contra en la poderosa parábola de la viña, en Isaías capítulo 5. Era triste porque Dios había hecho todo lo posible por su viña. Esto le hizo preguntarse, ¿qué más podía haber hecho? La gente fue la culpable del fracaso, lo que es un poderoso recordatorio de que la gracia de Dios no exime la responsabilidad humana. Más aún, se estaba produciendo un declive espiritual. Mucha gente se estaba alejando del único Dios verdadero, el mismo Dios que milagrosamente había liberado a sus antepasados del trabajo en Egipto. En cambio, adoraban a dioses falsos e ídolos, lo que entristeció mucho a Isaías. Al observar estos acontecimientos, estaba seguro de que algún día tendría que denunciar estas crecientes injusticias. Al mismo tiempo, el mundo fuera de Judá se volvía cada vez más siniestro. Asiria era un país poderoso que se fortalecía rápidamente. Sin embargo, Dios no quería destruir a Isaías. En cambio, Dios quería purificarlo y darle una tarea muy importante. En los versículos 6 y 7, la historia continúa. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Lo puso en mi boca y dijo, «Mira, esto ha tocado tus labios. Tu pecado está perdonado y tu culpa ha desaparecido». El carbón encendido que Isaías tocó en sus labios representa una verdad espiritual muy importante. Solo Dios puede perdonar el pecado.
no las personas. En un poderoso ejemplo de la misericordia divina, el fuego que podría haber matado a Isaías lo purificó. Debió haber sido muy doloroso, pero la experiencia fue una señal muy importante. Dios le mostró a Isaías que tiene el poder de perdonar incluso los pecados más profundos. En ese momento, Isaías tuvo una profunda sensación de limpieza. Sus pecados habían sido perdonados y ya no era culpable. Ahora estaba listo para servir a Dios. Después de eso, ocurrió otro acontecimiento asombroso. Isaías creyó oír la voz de Dios. Dios preguntó: ¿a quién enviaré? En el versículo 8 del capítulo 6, ¿quién nos va a ayudar? Alguien dispuesto a llevar la palabra de Dios al pueblo fue enviado a trabajar. Aquí estoy, respondió Isaías sin pensarlo dos veces, en completa obediencia religiosa. Envíame a mí. Su respuesta, Hineni, en hebreo, significó que entregó todo el control de su vida, incluso antes de que se hicieran públicos los detalles de la misión. Estaba listo y dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera, sin importar lo difícil que fuera. Isaías albergaba en su corazón el deseo de servir al Dios cuya gloria acababa de ver y cuyo perdón acababa de recibir. Con absoluta certeza, sabía que este asombroso acontecimiento cambiaría nuestras vidas para siempre. Entonces Dios le encomendó a Isaías una tarea muy difícil. En los versículos 9 y 10 les dijo: vayan y digan a este pueblo, siempre oigan, pero nunca entiendan, siempre vean, pero nunca perciban. Atrapen el corazón de este grupo, adormezcan su oído y cierren sus ojos. El mandato significaba que Isaías debía ir a hablar con el pueblo, pero Dios le dijo que muchos no lo escucharían. La gente oiría lo que decía, pero no entendería su significado. Verían las señales, pero no entenderían su significado. Aunque este era un pensamiento aterrador y posiblemente desalentador, Dios quería que Isaías siguiera hablando, aunque fuera muy difícil. Se necesitaría una gran cantidad de valentía y determinación para completar la misión. Debido a la importancia de este mensaje y a su dificultad para escucharlo, Isaías le preguntó a Dios cuánto duraría este estado de ceguera y sordera espiritual. ¿Hasta cuándo, Señor? Es su pregunta escrita en el versículo 11. La respuesta de Dios mostró que el país atravesaba tiempos muy difíciles. Se avecinaba un tiempo de juicio y dolor para el pueblo, dijo. Las ciudades serían destruidas y las casas quedarían vacías. Aún así, había un rayo de esperanza en este mensaje tan serio. En el versículo 13, Dios le hizo a Isaías esta promesa: aunque quede la 10ª parte de la tierra, será destruida de nuevo. Pero cuando se talan el terebinto y el roble, dejan troncos. La semilla santa será ese tronco en la tierra. Esta poderosa imagen mostró que, aunque vendrían tiempos malos, Dios no abandonaría por completo a su pueblo. Lo único que siempre estaría allí sería un tronco, un remanente fiel. Era parte del gran plan de Dios para que su pueblo tuviera un futuro lleno de esperanza y la promesa de restauración. Gracias a ese día, Isaías comenzó su camino como profeta de Dios. Personas de todos los ámbitos de la vida hablaban con él, desde reyes y sacerdotes hasta todos los demás. A veces usaba sus mensajes para dar fuertes advertencias sobre lo que sucedería si no se volvían a Dios. En otras ocasiones, les transmitía palabras de gran consuelo y esperanza. Aunque Isaías sabía que el camino no sería fácil, estaba decidido a llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado. Había visto la gloria de Dios, sentido la gracia de su perdón y aceptado con fervor su llamado. Ahora estaba listo para afrontar cualquier desafío que se le presentara. Este fue el comienzo del ministerio de Isaías.
La visión en el templo fue solo el comienzo de una vida dedicada a hablar en nombre de Dios a su pueblo. Cuando Isaías salió del templo ese día, era una persona diferente, listo para marcar la diferencia en el mundo. Continuó enfrentándose a reyes y reinas poderosos, denunciando la injusticia y la idolatría y difundiendo mensajes de esperanza sobre un Salvador venidero. Durante muchos años, Dios hablaría a su pueblo a través de él, y su vida nunca volvería a ser la misma. La gracia de Dios toca y transforma nuestras vidas hoy, tal como el carbón ardiente tocó los labios de Isaías, purificándolo y preparándolo para su misión. Si aceptas su perdón y purificación en tu vida, escribe un fuerte amén en los comentarios a continuación para demostrar que lo crees. Esto debería demostrar que estás listo para servir. Isaías comenzó su obra profética tras ser llamado por Dios en el templo. Sus primeros años de ministerio estuvieron llenos de dificultades. La idolatría generalizada que se había extendido por Judá fue uno de los primeros y más graves problemas que Isaías tuvo que afrontar. Escribió sobre este problema en el 2º capítulo. Su tierra está llena de ídolos. Se inclinan ante la obra de sus manos, ante lo que hicieron sus dedos. Esto humillará a la gente y hará que todos se vuelvan humildes. Con gran pesar, Isaías vio que mucha gente adoraba estatuas inanimadas y dioses falsos en lugar del único Dios verdadero. Se le partió el corazón al ver esto, pues sabía que este tipo de comportamiento solo causaría problemas al país. Por ello, se pronunció enérgicamente contra esta práctica, recordándole al pueblo al Dios único y verdadero, el Dios que liberó a sus antepasados de la esclavitud en Egipto e hizo un pacto sagrado con ellos. Otro gran problema que Isaías vio fue la generalización de la injusticia social. Muchos ricos se aprovechaban de los pobres y débiles sin resentirse. Los líderes de la nación fueron severamente reprendidos por Isaías en el 3er capítulo. El Señor juzga a los ancianos y líderes de su pueblo. Han arruinado mi viña y el botín de los pobres está en sus casas. ¿Qué quieren decir cuando dicen, aplasten a mi pueblo y despojen a los pobres? Dijo el Señor Todopoderoso. Era evidente que Isaías se enfureció al ver a los ricos aprovechándose de los pobres. Dijo que ese tipo de acciones eran terribles a los ojos de Dios. El profeta recordó a todos que a Dios le importa profundamente cómo se tratan las personas, especialmente a las más vulnerables de la sociedad, e instó a los ricos y poderosos a actuar con justicia y bondad. Isaías no se detuvo ahí. También habló mucho sobre la importancia de practicar el arrepentimiento. Lávense y límpiense, dijo en el 1er capítulo, lo cual fue un fuerte llamado a la acción. Dejen de hacer cosas malas y escóndanlas de mí. Hagan lo correcto y busquen justicia. Protejan a los maltratados. Apoya al niño huérfano y a la viuda. Más que cualquier otra cosa, Isaías deseaba que el pueblo cambiara su forma de ser y volviera a encaminarse hacia Dios. Dejó claro que asistir a los servicios del templo y hacer sacrificios no era suficiente. El verdadero deseo de Dios era que su pueblo viviera vidas marcadas por la justicia y la compasión. De manera similar, Isaías redefiniría más tarde la piedad religiosa en el capítulo 58, afirmando que el verdadero ayuno implica soltar las cadenas de la injusticia en lugar de simplemente abstenerse de comer. Para los movimientos de justicia social basados en la fe, esta enseñanza se ha convertido desde entonces en la piedra angular. Muchas personas en la época de Isaías eran huérfanos y viudas, por lo que les dijo que los cuidaran. Enseñó que la mejor manera de demostrar que se adora a Dios
es tratarse unos a otros con bondad. Isaías no solo predicó el arrepentimiento, sino que también advirtió del juicio que inevitablemente sobrevendría si el pueblo no cambiaba su conducta. Utilizó una poderosa alegoría para ilustrar este punto en el 5º capítulo. Cantaré una canción sobre su viña para mi amado. Mi amado tenía una viña en una ladera con mucha tierra buena. La excavó, la limpió de piedras y luego plantó las mejores vides. La usó para construir una torre de vigilancia y también para cavar un lagar. Luego buscó una cosecha de buenas uvas, pero solo le dio mal fruto. El pueblo de Judá es la viña, y Dios es el dueño de la viña en esta historia. Isaías nos decía que, aunque Dios había cuidado con esmero a su pueblo, éste no estaba produciendo el buen fruto que él deseaba. En otras palabras, no vivía conforme a su voluntad. En Isaías 5:3-6, continuó la historia de la viña con un solemne pronunciamiento de juicio. Ahora, habitantes de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer para ayudar a mi viña además de lo que ya hice? ¿Por qué solo me dio uvas malas cuando buscaba buenas? Esto es lo que voy a hacer con mi viña. Voy a cortar el seto y destruirla, y voy a derribar el muro y pisarla. Será un desierto sin podar ni cultivar, y crecerán allí zarzas y espinos. Voy a decir a las nubes que no llueva sobre ella. Este mensaje de juicio fue muy claro y severo. En su advertencia, Isaías dijo que si el pueblo seguía haciendo cosas malas, Dios permitiría que les sucedieran cosas terribles. Usó la vívida imagen de la viña abandonada para mostrarles lo terribles que serían las consecuencias de sus acciones. Isaías estaba ocupado predicando al pueblo, pero también comenzó a hablar con los reyes y reinas de Judá. Acaz fue uno de los primeros reyes con los que habló. Cuando el rey se encontraba bajo mucha presión, Isaías le dio consejos en el capítulo 7. Hubo un tiempo en que Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, era rey de Judá. El rey Rezín de Aram y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, vinieron a luchar contra Jerusalén, pero no pudieron derrotarla. Entonces la casa de David oyó: Aram se ha aliado con Efraín. Esto enfureció mucho a Acaz y a su pueblo, como cuando el viento sopla entre los árboles del bosque. Era una situación aterradora. Aram, ahora Siria, e Israel, también llamado Efraín, dos reinos poderosos, se unieron para atacar a Judá. El rey Acaz y todos los demás en el reino estaban asustados. Isaías fue enviado por Dios para hablar con el rey Acaz justo en ese momento difícil. El Señor le dijo a Isaías: Sal con tu hijo Sear-Jasub al encuentro de Acaz, al final del acueducto del estanque superior, en el camino del campo del lavadero. Esto dice el 3er versículo del capítulo 7. Dios planeó que Isaías brindara consuelo y guía al rey mediante su mensaje. El nombre del hijo de Isaías, Sear-Jasub, era un mensaje de los profetas. Significa: un remanente regresará. El mensaje de juicio y restauración, que era la esencia del ministerio de Isaías, se reflejaba en este nombre. 4 y 5 de las palabras de Isaías a Acaz provenían de Dios. Ten cuidado. Mantén la calma y no temas. Aunque estos dos troncos de leña estén ardiendo, y Rezín, Aram y el hijo de Remalías estén muy enojados, no te rindas. Isaías le dijo al rey que no temiera a los dos reinos que representaban una amenaza para Judá. Le dijo a Acaz que debía confiar en Dios en lugar de rendirse por temor. Pero a Acaz le costaba creer lo que decía Isaías. Como se muestra en el capítulo 7, versículos 10-12, cuando la fe del rey flaqueaba, Dios hizo algo asombroso. De nuevo el Señor le dijo a Acaz:
Pide al Señor tu Dios una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto de la tierra. Sin embargo, Acaz se negó a pedir y se negó a poner a prueba al Señor. Dios le estaba dando a Acaz la oportunidad de pedir cualquier señal que quisiera para demostrar que el mensaje era real. Acaz, sin embargo, se negó, alegando que su piedad le impedía desafiar a Dios. La verdad era que ya había decidido no confiar en Dios y planeaba buscar ayuda en otros lugares. En ese mismo momento, Isaías pronunció una de las profecías más famosas de toda la Biblia. El capítulo 7, versículo 14 dice: «El Señor mismo te dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel». Teológicamente, esto introdujo la profunda idea de que la presencia de Dios es la mejor manera de calmar a las personas cuando tienen miedo. Saber que Emanuel significa Dios con nosotros es la única manera de detener la amenaza de destrucción. Esta profecía hablaba de algo que sucedería muchos años después: el nacimiento de Jesús. Para Acaz y todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia, fue un mensaje de gran esperanza. Dios estaba trabajando en un plan redentor mucho más grande incluso en ese momento de desesperación. Años después, durante el reinado de otro rey, Ezequías, Isaías continuó siendo profeta. Ezequías fue un rey que intentó seguir los caminos de Dios, a diferencia de su padre, Acaz. En el capítulo 38, leemos una historia asombrosa sobre cómo Isaías ayudó a Ezequías. En los 2 primeros versículos dice: «En aquella ocasión, Ezequías se enfermó y estaba a punto de morir. Isaías, hijo de Amoz, el profeta, le dijo: «Esto dice el Señor: limpia tu casa, porque vas a morir y no volverás». Ezequías oró al Señor con la espalda contra la pared. Ezequías estaba muy enfermo, e Isaías le transmitió al rey este duro mensaje de Dios: iba a morir pronto. Pero la historia no termina ahí. Fue una oración muy fuerte de Ezequías a Dios, pidiendo más tiempo, y Dios la escuchó. Hubo un mensaje del Señor a Isaías que decía: «Ve y dile esto a Ezequías. Así dice el Señor, el Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Añadiré 15 años a tu vida. El rey de Asiria no podrá hacerte daño ni a ti ni a esta ciudad. Yo protegeré esta ciudad». Ezequías estaba enfermo y Dios prometió sanarlo. También prometió proteger a Jerusalén de los asirios, un enemigo muy peligroso en aquel entonces. Dios obró un gran milagro para confirmar esta promesa. Esta es la señal del Señor para ti, de que el Señor cumplirá lo que ha prometido. Haré que la sombra del sol retroceda los 10 escalones que ha bajado en la escalera de Acaz. Dice Isaías en los versículos 7 y 8 del mismo capítulo. Y así sucedió. La sombra del reloj de sol retrocedió 10 escalones, dando la impresión de que el tiempo había dado un giro temporal. Esta era una señal de Dios de que Ezequías viviría más. Este milagro sin duda dio mucha esperanza al rey y al pueblo, porque mostró claramente la omnipotencia de Dios y su voluntad de responder a las oraciones sinceras. A Isaías también se le pidió consejo sobre asuntos políticos durante el reinado de Ezequías. Asiria, un poderoso imperio que quería apoderarse de Judá, era una de las amenazas más siniestras. Algunos de los propios consejeros del rey se encontraban entre quienes impulsaban una alianza con Egipto para protegerse de la amenaza asiria. Pero Isaías sabía que esto no era lo que Dios quería. En el capítulo 30, versículos 1 y 2, dijo: «Ay de los hijos obstinados», declara el Señor, «de los que llevan a cabo planes que no son míos, que forman alianzas, pero no por mi espíritu,
que acumulan pecado sobre pecado, que descienden a Egipto sin consultarme, que buscan ayuda en la protección del faraón, en la sombra de Egipto por refugio. Isaías insistía al pueblo que debían confiar en Dios en lugar de en alianzas políticas. Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, que confían en los caballos, que creen en los muchos carros y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel ni piden ayuda al Señor. Esto se repite en el capítulo 31, versículo 1. Como nombre favorito de Isaías para Dios, el Santo de Israel. Lo usó casi 30 veces en su libro, pero solo 6 veces en el resto del Antiguo Testamento. Conecta hábilmente dos conceptos importantes. Dios es santo, trascendente y distinto del pecado, pero también es de Israel. Isaías quería demostrar al rey y al pueblo que depositar su fe en otros países no los salvaría. Solo Dios podía ofrecerles verdadera protección. Quería que comprendieran que las decisiones que tomaban tenían consecuencias y que buscar ayuda de las personas equivocadas empeoraría las cosas. No siempre es fácil hacer lo que Isaías decía. A veces debió parecer más inteligente confiar en ejércitos y alianzas visibles que confiar en un Dios invisible. Isaías, por otro lado, no dejaba de contarle al pueblo las maravillas que Dios había hecho por ellos en el pasado y les prometía que seguiría cuidándolos si tan solo confiaban en Él. Quedó claro en el capítulo 37, cuando Asiria atacó a Judá, la importancia de las palabras de Isaías. Ezequías oró a Dios en lugar de confiar en alianzas con otros pueblos. Durante el asedio asirio, Ezequías mostró la carta amenazante al Señor en el templo. Este es un ejemplo de la oración de desamparo. Él aceptó que la amenaza militar de los asirios era real, pero los dioses no lo eran. Su oración se basó en la reputación de Dios, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. En respuesta, Dios salvó a Jerusalén de forma milagrosa. Isaías demostró constantemente el poder y la fidelidad de Dios a través de estos eventos: la sanación de Ezequías, el milagro de la sombra del sol y la liberación de Asiria. Para él era importante que la gente supiera que Dios estaba al mando de todo, desde el destino de los grandes imperios hasta el curso mismo de la historia. Los mensajes de Isaías no eran solo para quienes vivían en la época en que los escribió. Siguen siendo relevantes hoy. Son un recordatorio eterno para confiar siempre en Dios, incluso cuando las cosas se ven mal o aterradoras. Isaías no solo habló al pueblo de Judá, sino que también llevó mensajes de Dios a otros países. Predijo juicios que sobrevendrían a estos países. Estas declaraciones, llamadas oráculos, a menudo se cumplían. Babilonia fue uno de los países más importantes a los que Isaías habló. Una profecía contra Babilonia que vio el hijo de Amoz. Levantad bandera sobre la cima de una colina despejada. Gritadles, hacedles señas para que entren por las puertas de los nobles. Comienza Isaías en el capítulo 13. Aunque Babilonia se estaba fortaleciendo en ese momento, Isaías anunció su caída. Habló de cómo Dios usaría otros ejércitos para destruirla. Este mensaje fue muy importante porque demostró que ningún imperio, por poderoso que pareciera, era más grande que Dios. Esto enseñó la importante lección de que Dios es soberano sobre todas las naciones y puede usar incluso a reyes paganos para llevar a cabo sus propósitos divinos. Isaías también habló de Egipto y Etiopía, dos importantes países del sur. Una profecía contra Egipto. Mira, el Señor cabalga sobre una nube veloz y viene a Egipto, dice en el capítulo 19.
Las estatuas de Egipto tiemblan de miedo ante él, y los corazones egipcios se derriten de miedo. Según Isaías, Dios castigaría a Egipto por su pecado, haciendo que el país pasara por muchas dificultades, como conflictos internos y el fracaso de sus planes. A pesar de este mensaje de juicio, Isaías dio a Egipto un poco de esperanza. Dijo en el mismo capítulo: «El Señor enviará una plaga a Egipto, los herirá y los sanará. El pueblo orará al Señor, y Él los escuchará y los sanará». Esto demuestra que el objetivo de Dios al traer a la gente de vuelta a sí mismo mediante el juicio era redentor, no solo punitivo. Las predicciones de Isaías también incluían Moab, Damasco y Tiro, entre otros lugares. En el capítulo 15 habla de Moab y de la profunda tristeza de sus habitantes por la inminente destrucción de su tierra. En el capítulo 17 habla de Damasco, la capital de Siria, y prevé su transformación de ciudad en ruinas. En el capítulo 23 habla de Tiro, una ciudad próspera conocida por su comercio marítimo. Afirma que Tiro será destruida y que después de eso habrá 70 años de oscuridad. Todos estos mensajes dejaron claro que Dios era soberano sobre todas las naciones, no solo sobre Judá. Dios les dijo a estos países, a través de Isaías, que sus acciones tendrían consecuencias y que tendrían que rendirle cuentas. Las profecías de Isaías se basaban en la idea del día del Señor. Esta frase se refería a un tiempo futuro en el que Dios traería juicio sobre todas las naciones. En el segundo capítulo, Isaías dice: «El Señor Todopoderoso tiene un día reservado para todos los soberbios y altivos, para todos los exaltados, y serán humillados, para todos los cedros del Líbano, altos y majestuosos, y todos los robles de Basán». Isaías les decía a las personas que un día Dios arreglaría las cosas. Las personas y las naciones que se habían vuelto orgullosas y no se preocupaban por Dios serían humilladas. La idea del día del Señor era a la vez aterradora y esperanzadora. Era aterradora para quienes no creían en Dios, pero era esperanzadora para quienes sí creían, porque significaba que toda injusticia terminaría algún día. Sin embargo, los mensajes de Isaías iban más allá del simple juicio. También tuvo visiones asombrosas de esperanza y restauración futura. En el capítulo 11 dice: «Un retoño brotará del tronco de Jesé, y un vástago dará fruto de sus raíces». Este es uno de sus proverbios más hermosos. Será lleno del Espíritu del Señor, que es el espíritu de conocimiento y temor del Señor, para ser sabio y comprender las cosas. El rey David nació de Jesé, e Isaías hablaba de una persona futura que vendría de la familia de David. Según esta profecía, las personas pueden encontrar esperanza en cosas que parecen muertas. Dios dijo que surgiría nueva vida incluso cuando pareciera que la línea real estaba muerta, como un tronco. Quienquiera que fuera esta persona, tendría el Espíritu de Dios y gobernaría con justicia y sabiduría nunca antes vistas. Con el tiempo, los cristianos llegaron a interpretar esta profecía como una referencia a Jesús, una profecía contundente de nueva vida que brota de un tronco muerto. Es un fundamento de fe y una promesa de que Dios nunca termina. Asegúrate de suscribirte a este canal para que tu espíritu se mantenga en sintonía con las promesas proféticas de la Biblia. Al suscribirte, dejas claro que quieres estar listo para recibir cada palabra que Dios tiene para ti en esta temporada. Isaías habló entonces de lo perfectas que serían las cosas bajo el gobierno de este líder perfecto. En los versículos 6 al 9 del capítulo 11, describe una vívida imagen de paz para todos. El lobo morará con el cordero,
El leopardo se acostará con el cabrito, el becerro, el león y el potro. Un niño pequeño los pastoreará. La vaca y la osa comerán juntos. Sus crías dormirán juntas, y el león comerá paja como el buey. Los pequeños jugarán cerca de la guarida de la cobra, y los niños pequeños meterán las manos en el nido de la víbora. No harán daño, ni destruirán a nadie en mi santo monte, porque la tierra conocerá al Señor tan plenamente como el mar cubre la tierra. Isaías usó la imagen de enemigos naturales que conviven sin luchar, para mostrar que un día Dios haría del mundo un lugar completamente pacífico, libre de violencia y temor. Este reino de paz es mucho más que un simple lenguaje bello. Es una metáfora del fin de la violencia en el mundo, un regreso al estado del Edén antes de la caída. Otra profecía muy importante de Isaías se encuentra en el capítulo 53, que también es la parte más debatida y venerada de su libro. Allí menciona a un siervo sufriente que Dios enviaría a sufrir por la salvación del pueblo. Isaías dice en los versículos 4 y 5 que, aunque cargó con nuestro dolor y sufrimiento, pensábamos que Dios lo castigaba, lo hería y lo hacía sufrir, pero fue traspasado por nuestros pecados y molido por nuestras maldades. Fueron sus heridas las que nos sanaron, y el castigo lo que nos trajo paz. Los cristianos ven esto como la profecía más clara de la expiación sustitutiva de Jesús. Fue castigado para que todos pudieran estar en paz. Interpretaciones posteriores ven al siervo como una representación de la nación de Israel sufriendo por la redención del mundo. Esto contrasta con la forma en que muchos de los primeros sabios judíos veían a esta figura como el Mesías. Por ejemplo, el Talmud lo llama el Mesías leproso. En sus sueños, Isaías también vio un futuro maravilloso que Dios estaba preparando para su pueblo. En el capítulo 25, habla de un gran banquete que Dios comería y bebería para todos. En este monte, el Señor Todopoderoso ofrecerá a todos un banquete de manjares exquisitos y vino añejo, con las mejores carnes y vinos. Destruirá el velo que cubre a todos los pueblos y naciones en este monte. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Todopoderoso enjugará las lágrimas de todos y eliminará la desgracia de su pueblo de toda la tierra. El Señor ha hablado. Al usar la imagen de un gran banquete, Isaías mostró cómo Dios quería traer felicidad, sanación y unidad a todos. La conmovedora imagen de Dios enjugando las lágrimas muestra cuánto le importa el dolor de cada persona. De todas las esperanzas que tenemos, la más importante es la promesa de que Dios enjugará la muerte para siempre y enjugará todas las lágrimas. Si esta palabra te ha impactado fuertemente y estás de acuerdo con esta promesa de completa restauración y consuelo, escribe un sincero Amén en la sección de comentarios a continuación como una declaración de tu fe en el Dios que hace nuevas todas las cosas. Isaías también habló de una nueva Jerusalén, que sería una ciudad perfecta que Dios construiría. Entre los versículos 17 y 18 del capítulo 65 dice: Miren, yo haré cielos nuevos y tierra nueva. Las cosas del pasado no serán recordadas ni recordadas, pero estén siempre alegres y gozosos por lo que haré, porque haré de Jerusalén y de su gente una delicia. En Isaías dijo que Dios no solo arreglaría lo que estaba roto, sino que lo haría todo nuevo. Este mundo completamente nuevo sería un lugar feliz donde nunca se sentiría triste ni herido. Fue un mensaje de gran esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles. La gente cree que Dios quiere renovar el mundo físico además de salvar almas.
Esta visión les da una base teológica para esa creencia. Las palabras de consuelo que Isaías dirigió al pueblo que un día sería enviado al exilio fueron una parte importante de sus mensajes de esperanza. Incluso antes de que esto sucediera, Dios se preparaba para consolar al pueblo a través de Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios al comienzo del capítulo 40, una de las partes más conocidas del libro. Compadézcanse de Jerusalén y díganle que su duro trabajo ha terminado, que sus pecados han sido perdonados y que ha recibido el doble por todos sus pecados del Señor. Como estas palabras provenían de Dios, se sintieron como un abrazo reconfortante para un pueblo que estaba lejos de su hogar y se sentía solo. Dios les estaba diciendo que no se había olvidado de ellos y que los tiempos difíciles que atravesaban pronto terminarían. En el capítulo 40, Isaías continúa con palabras que demuestran lo poderoso y bondadoso que es Dios. En el versículo 11 dice: como pastor apacienta su rebaño, recoge los corderos en sus brazos y los lleva en su corazón, guía con ternura a las crías. Era muy reconfortante pensar en Dios como un pastor bondadoso. Era una prueba de que Dios los amaría y cuidaría incluso en las dificultades. Isaías les dijo al pueblo que siempre podían contar con el cuidado de Dios, pasara lo que pasara. El capítulo 43 contiene otro importante mensaje de consuelo. En los versículos 1 y 2, Isaías registra lo que Dios ha dicho. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío. Estaré contigo en las aguas, y los ríos no te arrastrarán cuando los cruces. No te quemarás si caminas por el fuego, las llamas no te prenderán fuego. Incluso en las situaciones más difíciles y peligrosas, estas palabras significaban que Dios estaría con su pueblo y nunca lo abandonaría. Isaías también dijo que Dios ayudaría a su pueblo mediante reyes de otros países. Isaías habla de un rey llamado Ciro en el capítulo 45. Ciro aún no había nacido cuando Isaías escribió el libro. Los versículos 1 y 4 dicen: esto dice el Señor a su ungido, a Ciro: yo tomo su diestra para someter naciones delante de él y para despojar a los reyes de sus armaduras. Abriré puertas delante de él, y las puertas no se cerrarán. Por amor a mi siervo Jacob y a mi pueblo escogido, Israel, te llamo por tu nombre y te doy un título honorífico, aunque parezca que no me percibes. 150 años antes de su nacimiento, Isaías le dio a este rey persa un nombre, llamándolo el ungido de Dios, que es otra palabra para Mesías. Esto demostró que Dios tenía un plan para el futuro de su pueblo, incluso cuando la situación parecía desesperada. Para llevar a cabo sus planes para Israel, incluso usó a un rey que no lo conocía. Las palabras de Isaías sobre la esperanza y la restauración han dado esperanza a la gente durante muchos años, no solo a quienes vivían en la época en que él escribió. En Isaías 55, 12 a 13, describe una feliz restauración. Saldrán con alegría y serán guiados en paz. Los montes y las colinas prorrumpirán en cánticos delante de ustedes, y todos los árboles del campo batirán palmas. El enebro crecerá donde antes había espinos, y las zarzas crecerán donde antes había espinos. El Señor será alabado por esto, y será una señal eterna. La restauración que Dios traería sería completa y afectaría a toda la creación, como lo muestra la imagen de una naturaleza feliz celebrando. Isaías también habló de una transformación interior. En el versículo 3 del capítulo 44 dice: derramaré agua sobre la tierra seca y ríos sobre la tierra sedienta. Derramaré mi espíritu sobre tus hijos y los bendeciré por su pecado. Esto significaba que la restauración de Dios sería tanto interna como externa, cambiando a las personas desde adentro para que pudieran vivir de una manera que le agradara. Una promesa de transformación profunda y duradera. Uno de los aspectos más notables de las profecías de Isaías es su doble cumplimiento, que abarca tanto circunstancias inmediatas como eventos en el futuro lejano. Un ejemplo claro es el capítulo 61, el mismo pasaje que Jesús leería más tarde en la sinagoga, declarando su cumplimiento en su propio ministerio. Isaías proclama: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para anunciar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año agradable del Señor. Estas palabras, que hablan de libertad, sanación y buenas nuevas, reflejan poderosamente la compasión de Dios por quienes sufren. Los mensajes de esperanza de Isaías culminan en una visión sobrecogedora de un cielo nuevo y una tierra nueva. En el capítulo 65, versículos 17 y 18, declara: Miren, yo crearé cielos nuevos y tierra nueva. De lo primero no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Alégrense y regocíjense para siempre en lo que yo crearé, porque haré de Jerusalén una delicia y de su pueblo un gozo. Esta visión de un futuro perfecto, donde todas las penas del pasado se borran, fue una promesa poderosa. Demostró que el plan final de Dios es traer gozo completo y eterno a su pueblo. Esta no es solo una visión histórica, es una palabra profética de gran avance para todos los que se sienten atrapados por sus circunstancias actuales. La unción en esta promesa de un nuevo comienzo es poderosa. Al compartir este video, no solo compartes un mensaje, estás liberando esta palabra de gran avance en la vida de tus amigos y familiares. Haz clic en el botón para compartir ahora y sé el vehículo que lleva esta esperanza a tu red. Todos los mensajes de esperanza y restauración de Isaías sirvieron como un faro de luz para el pueblo de Dios, no solo en su época, sino para incontables generaciones posteriores. En el capítulo 60, versículos 1 y 2, Isaías lanza un conmovedor llamado: Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor nace sobre ti. Mira, tinieblas cubren la tierra y densa oscuridad sobre los pueblos, pero sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Estas palabras fueron un llamado al pueblo de Dios a ser una fuente de luz en un mundo sumido en la oscuridad. Incluso cuando las circunstancias parecían sombrías, Isaías afirmó que Dios traería una luz brillante a su pueblo, y a través de él, al mundo entero. A Isaías se le suele llamar el profeta universal, porque fue uno de los primeros en expresar claramente que la salvación estaba destinada a todo el mundo, no exclusivamente a los judíos. Habló de un tiempo en el que Dios traería a personas de todas las naciones para adorarlo. En el capítulo 56, versículos 6 y 7, dice: Y a los extranjeros que se unen al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor, y para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado sin profanarlo, y se aferran a mi pacto, a estos los traeré a mi santo monte, y les daré alegría en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esto abrió la puerta para que los no judíos tuvieran una relación de pacto con Dios, demostrando que su plan redentor era mucho más abarcador de lo que muchos habían imaginado. Una de las imágenes más hermosas que Isaías usa para describir la restauración que Dios traería es la de un desierto que florece. En el capítulo 35, versículos 1 y 2, profetiza: El desierto y la tierra seca se alegrarán, el yermo se regocijará y florecerá, como el azafrán florecerá, se regocijará y cantará de alegría. La gloria del Líbano le será dada, el esplendor del Carmelo y de Sarón. Verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Esta poderosa imagen de lugares áridos y sin vida, que repentinamente brotan en una profusión de flores y vida, fue la forma en que Isaías expresó que Dios puede traer vitalidad y belleza incluso a las situaciones más desesperadas. Isaías también habló de una transformación radical en la convivencia, imaginando un futuro de paz global. En el capítulo 2, versículo 4, presenta esta increíble visión: Juzgará entre las naciones y resolverá los conflictos de muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta imagen de convertir las armas de guerra en herramientas agrícolas significaba que el plan final de Dios era establecer una paz tan profunda que el concepto mismo de guerra quedaría obsoleto. Era la visión de un mundo donde todas las personas vivirían en armonía. Las profecías de Isaías sobre el futuro también incluían promesas de sanidad física y restauración. En el capítulo 35,
versículos 5 y 6, dice: «Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se abrirán los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo cantará de alegría. Brotarán aguas en el desierto y arroyos en la soledad». Estas palabras hablaban de un tiempo en el que Dios sanaría toda clase de enfermedades y discapacidades. Una promesa de que un día cesaría todo sufrimiento físico y todos experimentarían la vida en su plenitud. Uno de los elementos más sorprendentes de los mensajes de esperanza de Isaías es su énfasis en que Dios obra cosas nuevas. En el capítulo 43, versículos 18 y 19 dice: «Olvídense de las cosas pasadas. No se queden en el pasado. Miren, estoy haciendo algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo perciben? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en la tierra desolada». Isaías estaba transmitiendo que Dios no se limita al pasado. Incluso cuando la gente creía tener un entendimiento completo de Dios, Él aún podía sorprenderlos con obras nuevas y maravillosas. Era un llamado a la gente a permanecer vigilantes y esperanzados, siempre anticipando lo que Dios podría hacer a continuación. La vida de Isaías como profeta de Dios estuvo llena de desafíos y exigió una inmensa perseverancia. Uno de los mayores obstáculos que enfrentó fue la oposición de falsos profetas y líderes corruptos. En el capítulo 30, versículo 10, Isaías revela la reacción del pueblo a su mensaje. Dicen a los videntes: «No vean más visiones», y a los profetas: «No nos den más visiones de justicia. Dígannos cosas agradables, profeticen ilusiones». Esta resistencia a la verdad dificultó enormemente la labor de Isaías. Tuvo que ser valiente y fiel para seguir transmitiendo el mensaje de Dios, incluso cuando la gente prefería escuchar mentiras consoladoras. Para reforzar sus mensajes, Dios le dio a Isaías varias señales. Una de ellas fue el nombre de su hijo, Sear-Jasub. En el capítulo 7, versículo 3, leemos: «Entonces el Señor le dijo a Isaías: Sal, tú y tu hijo Sear-Jasub». Como se mencionó, este nombre significa «un remanente regresará», y sirvió como recordatorio constante del mensaje central de Isaías. Incluso en tiempos de juicio, Dios siempre preservaría a un grupo fiel. Cada vez que Isaías pronunciaba el nombre de su hijo, o alguien preguntaba por su significado, se convertía en una oportunidad para hablar de la promesa divina de una futura restauración. En ocasiones, Dios instruyó a Isaías a realizar acciones simbólicas para transmitir sus mensajes con mayor fuerza. Un ejemplo impactante se encuentra en el capítulo 20, versículos 2 y 3. En aquel tiempo, el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: «Quítate el cilicio de encima y las sandalias de tus pies». Y él así lo hizo, andando desnudo y descalzo. Entonces el Señor dijo: «Así como mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante 3 años, como señal y portento contra Egipto y Cus». Este dramático acto debió de ser extremadamente difícil y humillante para Isaías, pero demuestra su completa obediencia a Dios y su inquebrantable compromiso con su misión profética. Uno de los desafíos persistentes de Isaías fue confrontar a quienes confiaban más en las alianzas políticas que en Dios. En el capítulo 31, versículo 1, advierte: «Ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que confían en sus caballos, de los que confían en la multitud de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan la ayuda del Señor». Isaías se opuso con frecuencia a los líderes que buscaban seguridad en acuerdos con otras naciones en lugar de confiar en Dios. Esta postura lo puso en conflicto directo con las figuras poderosas de su tiempo, pero se mantuvo firme en su mensaje. A pesar de todos estos desafíos, Isaías perseveró en su misión. Su fe inquebrantable en Dios y su convicción de la importancia de su mensaje lo sostuvieron incluso ante el rechazo, el ridículo y las amenazas. La perseverancia de Isaías es un poderoso ejemplo para todos nosotros, demostrando que podemos permanecer fieles a Dios y a la verdad, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. En sus profecías y visiones finales, Isaías pronunció algunos de los mensajes más poderosos y esperanzadores de todo su ministerio. Uno de los más significativos se encuentra en el capítulo 61, versículos 1 y 2,
donde habla de la venida del ungido del Señor. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año del favor del Señor. Esta profecía habla de alguien que traería buenas nuevas, libertad y sanidad, y declararía el favor de Dios. Siglos después, Jesús leería este pasaje en la sinagoga y declararía su cumplimiento en sí mismo, revelando la naturaleza profundamente mesiánica de esta profecía. Isaías también tuvo visiones impresionantes de un futuro glorioso que Dios crearía. En los capítulos 65 y 66 describe cielos nuevos y una tierra nueva. En el capítulo 65, versículo 17, proclama: «Miren, voy a crear cielos nuevos y una tierra nueva. De lo primero no habrá memoria, ni vendrán al pensamiento». Continúa describiendo un lugar de gozo perfecto, donde ya no habría llanto, ni muerte, ni injusticia. Estas visiones ofrecieron una profunda esperanza al pueblo de Dios, mostrando que, sin importar cuán difíciles fueran sus circunstancias actuales, el plan final de Dios era hacer todas las cosas nuevas y perfectas. La restauración de Israel es otro tema destacado en las profecías finales de Isaías. En el capítulo 60, versículo 1, declara: «Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti». Isaías previó un tiempo en el que Jerusalén sería reconstruida y se convertiría en un centro de adoración para todas las naciones. Describió cómo personas de todos los rincones de la tierra llegarían a conocer y adorar al Dios de Israel. Estas profecías fueron especialmente significativas para un pueblo que enfrentaría el exilio y la destrucción de su patria. Ofrecieron la esperanza de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tenía un plan para restaurarlos y elevarlos una vez más. Uno de los mensajes finales más poderosos de Isaías es la gran invitación que se encuentra en el capítulo 55. En los versículos 1 y 2 proclama: «Venid todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Para qué gastáis dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia?» Esta invitación revela el corazón de Dios, que desea que todas las personas acudan a Él y encuentren verdadera satisfacción. Isaías enfatiza que las cosas más importantes de la vida, como el perdón, el amor y la gracia de Dios, se ofrecen gratuitamente a todos los que las buscan. Isaías concluye su libro con promesas del pacto eterno de Dios. En el capítulo 55, versículo 3, dice: «Prestad atención y venid a mí, escuchad y viviréis. Haré con vosotros un pacto eterno, mi fiel amor prometido a David». Estas palabras demuestran que el amor y el compromiso de Dios con su pueblo son eternos e inquebrantables. Incluso después de todas las advertencias y juicios que Isaías tuvo que anunciar a lo largo de su ministerio, el mensaje final es de esperanza, amor eterno y la fidelidad inquebrantable de Dios. Las profecías y visiones finales de Isaías son un poderoso testimonio de la grandeza y el amor de Dios. Muestran que, a pesar de las dificultades y los juicios, el plan final de Dios es de redención, restauración y renovación completa. Estos mensajes no solo fueron relevantes para el pueblo de Israel en tiempos de Isaías, sino que continúan ofreciendo esperanza y aliento a personas de todas las edades, incluidas las nuestras. La vida y el ministerio de Isaías nos enseñan valiosas lecciones sobre la fe, la valentía y la perseverancia. Enfrentó oposición constante, tuvo que transmitir mensajes difíciles e incluso realizar acciones que lo expusieron al ridículo. Sin embargo, se mantuvo fiel a su llamado, confiando en que Dios tenía el control y que sus promesas se cumplirían. La historia de Isaías nos recuerda que podemos confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen sombrías
y que Él siempre tiene un plan mayor en marcha. Las profecías de Isaías sobre el Mesías, la restauración de Israel y el glorioso futuro que Dios ha preparado para su pueblo siguen inspirando y animando a los creyentes hoy. Nos recuerdan que Dios obra en la historia para cumplir sus propósitos y que su amor por nosotros es eterno e incondicional. Las visiones de Isaías de un mundo donde reina la paz, donde prevalece la justicia y donde todas las naciones se unen para adorar a Dios, nos dan esperanza para el futuro y nos motivan a trabajar por la justicia y la paz en nuestro tiempo. Queridos espectadores, hemos llegado al final de este increíble viaje a través de la vida y los mensajes del profeta Isaías. Sus palabras escritas hace miles de años aún resuenan con fuerza en nuestros corazones. Nos recuerdan el inmenso amor de Dios, su justicia perfecta y sus maravillosos planes para el futuro. Al colaborar con nosotros en esta misión, sepan que su compromiso es un acto de fe. Al hacer clic en me gusta, le están diciendo al mundo que la palabra de Dios es valiosa. Considérelo una activación de acuerdo. Al honrar su palabra públicamente, se prepara para un mayor flujo de su favor en su vida. Y como ya comentamos, compartir este video es una forma poderosa de liberar un avance profético para quienes les importan. Si aún no lo han hecho, compartan esto con alguien que necesite escucharlo. No olviden suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido inspirador como este. Juntos podemos seguir aprendiendo, creciendo en la fe y profundizando en las riquezas de la palabra de Dios. Los mensajes de Isaías nos desafían a vivir con integridad, a buscar la justicia y a confiar en Dios en toda circunstancia. Que, como Isaías, seamos fieles a nuestro llamado y sigamos proclamando la buena nueva del amor de Dios al mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Isaías. Que sus palabras sigan inspirando y transformando vidas, como lo han hecho durante milenios. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga abundantemente. Antes de llegar al final de este mensaje, es necesario que escuches esto claramente. Fuiste conducido aquí por guía divina. Esto no es casualidad. No es casualidad. El arcángel Miguel dirigió este mensaje directamente a ti. Él te llama a un espacio protegido y bendecido, donde los milagros crecen, las puertas se abren y la ayuda divina llega con rapidez. Esta verdad es simple y poderosa. Cuando sigues este llamado, las bendiciones no solo llegan, sino que se multiplican, se vierten en cada área de tu vida con fuerza y claridad. En este momento, el arcángel Miguel te brinda acceso directo a enseñanzas sagradas, protección espiritual y guía ocultas al mundo. Este es tu momento para entrar en un círculo elegido, para quienes están listos para el crecimiento espiritual, el apoyo divino y avances acelerados. No dejes pasar este momento sagrado. Tu avance ya ha comenzado. Lo único que tienes que hacer es dar un paso adelante. Pulsa el enlace en la descripción e ingresa al círculo íntimo del arcángel Miguel para que nunca te pierdas los mensajes que están destinados específicamente para tu vida, tu camino y tu destino. Si sientes la necesidad de profundizar, el enlace también está en el comentario fijado. Y si tu corazón te guía a apoyar esta misión, encontrarás un enlace para Invítame a un café, siempre opcional, siempre apreciado. Da el paso ahora. Tu bendición te está esperando. Dale me gusta a este video. Suscríbete y comenta, acepto, para darle la bienvenida a más luz divina en tu viaje.